Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio Políticas Microeconómicas y Estrategia de Reapertura de los Sectores Productivos en el Corto Plazo. Mi nombre es Fernando Campo y yo soy el decano de la Universidad LIT. El evento de hoy es el primero de una serie de 5 diálogos que hemos denominado como conjunto Diálogos de Política Pública para la Reactivación Económica post-COVID-19, motivados como institución universitaria para aportar a la discusión actual. LIT University, como institución académica privada de educación superior, a través de su Centro de Investigación de Política Pública y Desarrollo Empresarial, abre con estos diálogos un espacio de pensamiento para generar ideas concretas de cómo impulsar y reactivar la economía costarricense post-COVID-19. Nos proponemos aportar a la discusión nacional la experiencia de nuestros docentes e investigadores, así como la participación de los mejores especialistas en áreas estratégicas para la reactivación económica, sin duda alguna se convierten en un apoyo para proponer una agenda seria y de claro compromiso con el gobierno, el sector privado y la sociedad costarricense en general. Queremos por ello suscribir y elaborar un compendio de acciones de política pública a partir del resultado de estas discusiones técnicas, seguros de que los insumos que generen nuestros eventos pueden servir de base a las autoridades políticas y al sector empresarial para encauzar la discusión y tomar acciones puntuales. Estas 5 áreas de atención prioritaria para la reactivación económica de Costa Rica hemos seleccionado en cada una a expertos en temas de discusión con el objetivo de generar un debate sobre acciones de política pública encaminadas a esa reactivación económica tan necesaria en el país. El moderador de la discusión de este primer diálogo es el señor Álvaro Ramos, el director académico de la universidad, quien dirigirá las ponencias de los panelistas y los conducirá hacia la concreción de acciones y propuestas de política pública concretas. Posteriormente, como moderador, presentará un documento resumen sobre los principales resultados e insumos que se generen de esta actividad. Le paso entonces la palabra a don Álvaro Ramos para que iniciemos con la discusión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor decano Fernando Campo, por el espacio de discusión. Nos parece crítico tener esta conversación como país, recibir insumos de los expertos para que todos nos podamos formar una opinión y un criterio acerca de los mejores pasos a seguir en el corto plazo. Como primer tema, vamos a hablar de las políticas microeconómicas y la estrategia de reapertura de los sectores productivos en el corto plazo. En particular, la rápida expansión del altamente contagioso virus SARS-CoV-2 en todo el planeta requiere medidas de control sanitario que han generado un impacto severo sobre las economías, por cuanto las cadenas de valor locales y globales sufren disrupciones. Además, que el consumo final en muchos sectores de bienes y servicios han sido contraídos severamente. Esta sesión desea explorar la interacción entre las políticas y estrategias de reapertura económica de los diferentes sectores con la dominancia que tienen las políticas epidemiológicas, así como abrir el debate sobre si realmente existe un trade-off entre el control sanitario y la reapertura económica. En este punto, por ejemplo, hay economistas como Gita Gopinath, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que dicen que no existe este trade-off, que el control de la pandemia va íntimamente ligado a la posibilidad de reactivar las economías. Pero hay otros economistas, y lo hemos visto con las reacciones en algunos sectores, que dicen sí hay un trade-off, podemos reabrir porque de todas maneras si se intenta controlar la pandemia, la gente se muere de hambre y entonces no vamos a lograr avanzar mucho en general y se perderá la credibilidad para continuar controlando la pandemia. Entonces, bueno, un poco abrir ese debate esencial y como podemos empezar con la doctora Ana Murí, consultora internacional en epidemiología y ex viceministra de Salud de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos, doña Ana. Adelante.
No, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes este foro tan importante. Empiezo la presentación. Por favor, adelante, por favor. Okay. Buenas tardes a todos. Desde la política, desde la salud pública, todos aquí recordarán que en diciembre el mundo nuestro era muy diferente. Y precisamente una primera pregunta que yo quisiera compartir es, ¿qué sabemos ahora que no sabíamos hace pocos meses? Y algo que sabemos, y esto es muy importante para poder tomar decisiones de las características del virus, es que es un virus no tan transmisible como otros virus como el sarampión, pero relativamente transmisible, que por cada persona va a contagiar probablemente a 3. Y también en este momento, y esta es información que se va generando día a día, sabemos cómo se transmite, sabemos que es por contacto directo, pero algo muy importante es que también se transmite por personas que no tienen síntomas y por fomites o aerosoles, o sea que también, y acá es muy importante para las medidas de contención, todo lo que es la limpieza del medio ambiente. Esto no lo sabíamos hace unos meses. Sabemos en este momento, y eso depende también de la respuesta de salud, que de 100 personas, cerca de 80 van a pasarla bien, digámoslo así, son casos leves o incluso algunos asintomáticos, pero que hay un 20%, y ahí es algo muy importante para la respuesta y obviamente los efectos que puede tener a nivel microeconómico, es que cerca de un 14% van a necesitar hospitalización y cerca de un 5% van a ir a cuidados intensivos y un 2%, con algunas diferencias, como es el caso de Costa Rica, mucho va a depender de la capacidad de la respuesta y de la calidad de la respuesta, pero se cita que a nivel global cerca de un 2% fallecen. Sabemos también en este momento que las personas mayores, y conforme avance la edad, va a ser mayor la posibilidad de morir, como lo hemos visto acá en Costa Rica. En general todos han sido personas de avanzada edad y con enfermedades crónicas. Y lo otro muy importante que tiene que ver con la respuesta en salud pública es que sabemos que las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene funcionan. Eso no lo sabíamos hace unos meses. Inicialmente eso nos enseñó China, pero creo que un poco lo sentimos más en carne propia cuando vimos la situación de Europa, que lo sentimos un poco más cerca, y todas las medidas de contención y mitigación que algunos tal vez en algún momento nos parecieron un poco draconianas, han funcionado y sobre todo les ha ido mejor a aquellos que las han implementado. Así que, y esto probablemente todos lo han escuchado, partiendo de esto, y obviamente hay mucho más elementos y más información que aún no conocemos, sabemos que con base en lo que sabemos en este momento tenemos que aplanar la curva, pero básicamente el aplanar la curva no es para que no hayan casos, es para que los servicios de salud puedan dar una respuesta apropiada, porque nos enfrentamos a un virus en el que todos somos susceptibles porque es un virus nuevo. Y lo otro muy importante, y eso lo estamos aprendiendo creo que de las últimas encuestas de prevalencia, es que la inmunidad de rebaño no se va a lograr. Por ejemplo, en Nueva York, una ciudad que fue un foco, o es todavía un foco importante de infección, cerca del 14% tienen anticuerpos, o sea que han estado, en este momento podrían ser susceptibles. Y cuando uno ve los números, ve que un 14% es insuficiente para lograr inmunidad de rebaño. Así que una estrategia que se pensó inicialmente de que todos nos infectemos, colapsaría los servicios de salud y por otro lado, nunca vamos a lograr inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño la podremos tener cuando tengamos una vacuna efectiva y creo que en este momento todos los ojos están puestos a cuándo estará disponible, porque eso obviamente nos da un arma para poder tener una vida un poco más normal que la que tenemos en este momento. Partiendo de esto, es de lo que sabemos ahora. Hay muchas cosas que aún no sabemos, pero creo que en este momento hay suficiente información para poder alimentar la toma de decisiones. Esta es en un solo gráfico la situación de Costa Rica.
Nosotros detectamos el primer caso el 6 de marzo y algo muy importante, y creo que es uno de los factores de éxito de nuestro país, es que se detectó oportunamente. No sabemos si habían casos anteriores, eso sería imposible saberlo, pero todo apunta a decir que los detectamos fueron los primeros casos. Y eso, a diferencia de otros países como por ejemplo Panamá, que incluso el primer caso nuestro estaba relacionado con Panamá y ellos no tenían casos, y ellos en este momento saben que tenían casos desde febrero, gracias a información más de tipo molecular. Pero entonces nosotros lo detectamos el 6, el 8 ya declaramos alerta amarilla, incluso antes de la declaración de pandemia, y el 10 de marzo ya empezamos a tomar medidas escalonadas. El 16 de marzo se declaró emergencia nacional. Así que ustedes pueden ver en esta curva que la respuesta que Costa Rica dio fue muy oportuna y es muy probable que fueron los primeros casos, de manera que no habían focos por todo lado, como ha ocurrido en otros países o en otras ciudades como en Italia o en España, que cuando se tomaron las medidas ya el virus estaba diseminado. Y eso nos permitió, como podemos ver acá, que nosotros hemos tenido un comportamiento no tanto de una curva que sube exponencialmente, sino de clústeres. Y esto que ustedes ven acá en color oscuro son los casos importados, y lo que ven en gris claro son los casos autóctonos, o sea, los casos que se han contagiado de los casos importados. Algo muy importante en esta curva es que las características de estos primeros casos importados eran muy diferentes a las características de los casos importados en este momento. Y eso fue parte de lo que la vigilancia epidemiológica nos alertó. Los que venían acá eran personas que venían en avión, turistas o viajeros que habían ido a Europa o que habían ido a Estados Unidos, mientras que los casos importados en este momento son algunos de vuelos humanitarios que afortunadamente se controlan porque se ponen en cuarentena, pero también migrantes que no son migrantes que entran en avión, sino migrantes que entran por tierra y que es más difícil detectarlo. A partir del 1 de mayo, 2 semanas después de haber visto que nuestra curva, sobre todo de casos activos, que es esta en color naranja, iba para abajo, se inició el desescalamiento de las medidas. Y eso ha sido una actividad progresiva, paulatina. Para algunos probablemente quisieran ir más rápido, otros quisieran ir más despacio, y esto es lo importante de cómo tomar las medidas más eficientes que menos daño producen con la evidencia disponible, que es una evidencia que no es completa y que además es cambiante. Así que para concluir este primer mensaje, es que Costa Rica ha sido exitoso desde mi opinión, y creo que eso lo comparten muchas personas a nivel nacional e internacional en el manejo desde la salud pública, porque se preparó, estaba preparado. O sea, esta preparación no se construye de un día para otro, es una preparación que a lo largo de muchos años el sector salud afortunadamente la ha construido, y la respuesta que dimos fue oportuna, fue ante los primeros casos. Hemos tenido, y eso es un reflejo de este comportamiento en clústeres. Realmente en Costa Rica creemos que no hay una transmisión sostenida comunitaria, sino que son clústeres y alguno que otro se escapará, pero no hay una curva ascendente de casos en los cuales no se conoce la fuente, sino que ha habido un seguimiento muy detallado de cada uno de esas personas y de sus contactos. Lo otro es que este proceso en el cual fuimos escalonando y luego desescalonando medidas, dio tiempo para que los servicios de salud estén preparados. Y eso es muy importante para poder ir flexibilizando medidas, porque sabemos que ya podemos tener cierta cantidad de casos que podemos aceptar, entre comillas, sin que los servicios se vean colapsados. Otro factor de éxito que también es muy importante tenerlo en consideración es que la población es una población relativamente educada, que ha estado informada y que ha mostrado confianza en el manejo y hasta cierto punto cumplimiento de las medidas de contención y mitigación. Y finalmente, el otro aspecto importante de la respuesta de Costa Rica y de la estrategia es que se han tomado, desde mi perspectiva, las mejores decisiones con la evidencia disponible. Y esto no es fácil.
Sabemos que todas estas decisiones llevan dolor a personas que no le están pasando bien y llevan impactos desde el punto de vista de la economía, pero bueno, hay que cuidar la salud y hay que evitar la muerte. Y estas decisiones se han ido tomando con información incompleta, ya por lo menos algo más sabemos que hace unos meses, pero además en un contexto incierto y cambiante, donde de cada uno de los países y de cada una de las regiones vamos aprendiendo. En este momento creo que Estados Unidos también nos está enseñando algunas lecciones. Finalmente, esto ya tiene que ver con el desescalamiento y cómo podemos entrar en un proceso de reactivación de la economía. Estos son los criterios que se tomaron en cuenta para poder desescalar las medidas. Uno, el nivel de transmisión del virus, que sabíamos que no era una transmisión exponencial ni sostenida a nivel comunitario. Se tomaron en cuenta también el riesgo individual de las personas. Por ejemplo, creo que la situación de Costa Rica de no tener tanta mortalidad en alguna medida está asociada a que las personas adultas mayores y con factores de riesgo han tratado de cuidarse un poco más y al no enfermarse, pues obviamente se reduce también la mortalidad. Así que esto también tenemos que tenerlo en cuenta al desescalonar. Esas personas tienen que cuidarse de manera prioritaria. Estos primeros dos factores son más desde el punto de vista epidemiológico, pero desde la perspectiva económica, el poder saber qué flexibilizamos antes, cómo y cuál va después, básicamente se tomaron en cuenta dos criterios. Uno es el riesgo de contagio inherente a la actividad económica. Obviamente, por ejemplo, un hotel puede uno tener mayor distanciamiento a un concierto, entonces es más difícil modificar el riesgo de esa actividad. Entonces, algunos factores relacionados con la actividad per se, pero lo otro también, y esto es importante, que hay que considerar también el valor social de esa actividad que se va a abrir, por decirlo de alguna manera, y el daño colateral que resulta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en las escuelas. Si yo voy a abrir nuevamente el ciclo escolar y no voy a llevar a todos los niños al mismo tiempo, pues priorizo en aquellos donde el daño colateral sea mayor, que probablemente sean los de primer grado, los de sexto y los de último año de secundaria, porque son los que la ausencia a la escuela o las dificultades de acceso a través de Internet puede tener un efecto mayor. Entonces, básicamente estos fueron los 4 criterios que se tomaron para desescalar medidas y para poder tomar la decisión había que responder afirmativamente a estas 5 preguntas. Lo primero, y esto fue a finales de abril, cuando ya vimos que había capacidad de respuesta, que la situación estaba relativamente bajo control, es precisamente eso. Tenemos la situación bajo control y en ese momento consideramos que sí, que ya estábamos preparados para poder flexibilizar medidas. Tenemos un sistema eficiente de detección, diagnóstico, de laboratorio, de seguimiento y de control, y creo que ya los colegas de salud han ido creando experiencia, cómo dar seguimiento a los casos, y lo otro también muy importante, la disponibilidad de pruebas diagnósticas se ha ido incrementando y en este momento hay capacidad para testeo en una mayor cantidad. El sistema de salud está preparado, la población está informada, como ya lo comentamos, y lo otro, y este punto 5 es todo un tema, es definir los criterios e indicadores de alerta. O sea, si vamos flexibilizando, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tenemos que volver a sacar medidas? O sea, tienen que haber criterios preestablecidos, criterios objetivos, para poder tomar decisiones en el momento oportuno y que no se nos vaya el tiempo y cuando tomemos decisiones ya nos agarró tarde. Para eso entonces se establecieron cambios en la vigilancia epidemiológica. Probablemente todos ustedes han escuchado ahora el tema de los transportistas, la vigilancia activa en comunidades de riesgo como la Carpio, León 13, donde se está yendo a las casas porque nosotros decíamos, las características cambiaron, ya no son los turistas, ya no son los viajeros internacionales y puede ser que esta gente no vaya a los servicios de salud, entonces hay que buscarlas. Entonces, para ese desescalamiento se hizo cambio en la vigilancia para poder hacer una búsqueda más activa de los casos, manteniendo una comunicación efectiva, que creo que esto es todo un reto, cómo poder seguir informando a la población de manera efectiva y que la población se adhiera a las medidas
de distanciamiento social e higiene. Lo otro muy importante, y ya con esto voy concluyendo, es que como salubrista, como epidemióloga y en comunicación con los colegas del Ministerio, de la Caja, sabíamos que nosotros para poder desescalar teníamos que entender cómo funcionan los sectores. Para definir un protocolo, yo tengo que saber cómo funciona un hotel, cómo funciona el sector agrícola. Eso no es del resorte de salud, pero que tiene que ser un trabajo integrado. El Ministerio de Salud en ese sentido lo que estableció fue un protocolo genérico para que todos utilizaran ese formato, pero acá hubo una participación de cada uno de los jerarcas de los sectores, por ejemplo, turismo, educación, sector de economía, para que ellos también fueran los responsables de poder establecer una ruta de reactivación basada en las características de cada una de las diferentes actividades. De manera de que fueran el sector turismo, por ejemplo, el que propone, así lo podemos hacer. Y esa propuesta, de manera que sea una propuesta participativa, que sea el sector el que plantea cómo hacerlo, porque nosotros desde salud no lo sabemos, tiene también que ir de la par de la supervisión, del monitoreo y control que se cumplan esos protocolos. Y ahí hay una responsabilidad de cada responsable de la actividad, pero también del jerarca del sector, de manera de que yo creo que ya en este momento el sector salud va a dedicarse probablemente más a lo que es vigilancia, monitoreo, atender a los enfermos, prevención, pero toda esta estrategia de reactivación, mucho del protagonismo lo van a tener los jerarcas de los diferentes sectores, por supuesto con el insumo de las personas que participan en esa actividad económica. Porque lamentablemente sabemos que esto puede revertirse en cualquier momento y tenemos que estar preparados para poder volver a socar, volver a reiniciar medidas de mitigación y contención. Para esto, lo que comentaba previamente, que tenemos que tener indicadores y criterios objetivos para poder tomar esa decisión, pero también mecanismos de monitoreo y evaluación. Para concluir, mi presentación fue más desde la salud pública, que ha sido, creo que hasta este momento, el eje o el que ha dado las pautas de por dónde ir, pero en este momento de desescalamiento, donde creemos que el haberlo hecho bien es algo muy importante y que deberíamos aprovecharlo. Mi pregunta es si este éxito que hemos tenido hasta el momento es posible que sea, digamos, un valor que nos planteen oportunidades, que nos plantee la posibilidad de establecer sinergias con los sectores económicos para poder reactivar la economía. Y acá es donde los sectores económicos pueden plantear nuevas formas de poder establecer sinergias y poder tener un proceso de recuperación más rápido, quisiéramos, y con menos dolor. Ese era mi comentario, mi reflexión. Así que más bien continuamos con las otros panelistas. Muchísimas gracias, doctora Morí. A continuación tendríamos la exposición de Eliezer Feinstein, economista y profesor de la Universidad Lille. Adelante, don Eliezer, tiene unos 15 minutos. Muchas Bienvenido. gracias, Álvaro. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a la universidad por crear este espacio. Empiezo con las disculpas. En primer lugar, estamos en épocas de cuarentena. Yo no tengo nada que se parezca a una home office. Así que estoy en el cuarto de mi hija que estudia en el extranjero. Así que si ven una cama y juguetitos y cosas, pues por ahí anda el asunto. También tengo una enorme ventana aquí al frente y el sol me está jugando una pasada tremenda, así que si me ven así como cerrando más de lo normal los ojos es por eso. Yo, bueno, quería hacer una serie de comentarios con respecto a el tema de una estrategia de reapertura, ¿verdad? Desde la perspectiva de las políticas
microeconómicas. Primero, quisiera aclarar que todo lo que voy a decir lo hago con la absoluta convicción y la absoluta claridad de que el cronograma de reapertura tendrá que depender de lo que decidan las autoridades sanitarias, ¿verdad? Un poco lo que nos estaba comentando ahora la doctora Morice. No se trata de echar por la borda todo lo que hemos hecho bien en estas semanas. Hemos evitado una crisis de grandes proporciones en la parte sanitaria. Pero sí, yo soy de los que cree que no deberíamos de plantearnos esto como un trade-off entre salud y economía. Sí creo que la salud es lo primero, pero no podemos por eso dejar de lado la parte económica. Y aunque voy a hacer algunas críticas puntuales, no es una crítica a la decisión de privilegiar la protección de la vida humana, que para mí debe seguir siendo el norte, entendiendo también que la protección de la vida humana tiene también una dimensión económica que no podemos soslayar. Se me olvidó poner el reloj cuando iba a empezar, así que, bueno. Decía que la protección de la vida humana tiene una dimensión económica que no podemos soslayar, aunque escojamos darle preponderancia a la dimensión sanitaria de esa protección. Entre más se prolonguen las medidas de confinamiento, de cierre de sectores, etcétera, más difícil va a ser para las personas y para las familias recuperar la capacidad de poder velar por sí mismas económicamente hablando. Cada vez van a ser más las personas que van a perder su empleo, cada vez van a ser más las empresas que se van a ver forzadas a cerrar. Con cada día que pasa, más empresas y sobre todo las pymes, la gente empunchada de este país, ¿verdad? Claro, empunchados hay muchos, pero los pequeños productores, las pymes, etcétera, se van quedando sin capital de trabajo y simple y sencillamente no pueden seguir abiertos, aunque tengan un modelo de negocios que en otras circunstancias consideraríamos viable, ¿verdad? Más allá de las reformas estructurales que el país necesita, y tenemos que tener claro que las necesitaba desde antes de la pandemia y nada ha cambiado al respecto, reformas estructurales necesarias para poder alcanzar un plano superior de crecimiento que nos permita superar los problemas que arrastramos desde hace décadas, la pobreza alta y estancada por encima del 20%, el desempleo alto y creciente ha promediado casi un 10% en la última década y casi un 12% en el último año y pico. Un déficit fiscal que se nos volvió ya estructural y bueno, todo esto en alguna medida atizado por el bajo crecimiento económico. Entonces, más allá de todo eso, hoy debemos prestar también atención a las medidas microeconómicas que podemos tomar para facilitar la reapertura de sectores productivos y la reactivación de la economía, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es cómo hacemos para empezar a retomar la actividad económica que se tuvo que suspender o que está seriamente afectada por la forma de enfrentar la pandemia, y otra cosa es cómo hacemos para que la economía se empiece a mover con el problema que ya traíamos desde antes, ¿verdad? Para mí, la reapertura debe empezar por los sectores que son motores de la economía. Y para eso, o eso implica que hay que tener una estrategia que yo todavía no veo que el gobierno tenga clara, ¿verdad? Así como hemos hecho un magnífico manejo de la crisis desde su perspectiva sanitaria, yo no veo a las autoridades económicas del gobierno teniendo la claridad, además de que han tenido 2 meses prácticamente para sentarse y plantear reformas necesarias, medidas para la reapertura, un cronograma, por supuesto, consensuado con las autoridades sanitarias. Yo no veo que esto haya pasado. Y apenas la semana pasada o antepasada empezaron a tener mesas de trabajo con los sectores para empezar a desarrollar protocolos. Me parece que en eso nos agarró tarde. También me parece que algunas de las medidas que se han ido anunciando de apertura gradual
más que responder a una estrategia, han respondido a presiones que se han sentido de diferentes sectores. Por ejemplo, la decisión de permitir la apertura de teatros, aunque de nada sirvió, porque, bueno, abrir los teatros de 5 de la mañana a 7 de la noche no era una solución ni para los teatros ni para las personas a las que nos gusta ir al teatro. Por lo menos los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Yo me pregunto qué importancia tenía para la reactivación económica la reapertura de piscinas, para que esa fuera una de las primeras medidas que se anunciaron. Y también me pregunto por qué dentro de todo este concepto de la burbuja social, que me parece muy interesante, ¿por qué los moteles pueden reabrir y otras actividades no? Permítanme compartir una imagen aquí, a ver si lo logramos con la tecnología. Se supone que la gente que va a los moteles usualmente no lo hace con su burbuja social, lo hace fuera de su burbuja social. Entonces, ¿qué importancia tenía la apertura de los moteles violando el propio principio desarrollado por el gobierno de la burbuja social, ¿verdad? Insisto, bueno, esto es un ejemplo de algún motel, quién sabe a dónde, probablemente ni siquiera en Costa Rica, pero el mensaje aquí está muy claro, ¿verdad? Quédate con la de tu casa. No voy a entrar en criterios morales, cada quien sabe cómo maneja sus cosas, ¿verdad? Pero el punto es, ya veo que el sol está haciendo una sombra extraña aquí. El punto es que si la estrategia es una apertura controlada bajo el concepto, bajo el criterio de la burbuja social, es evidente que si dentro de ese concepto cabe la reapertura de los moteles es porque hubo alguna presión específica de algún sector específico para que se diera eso y no alguna otra medida un poco más razonable y más coherente con los propios postulados del gobierno. Decía que debemos empezar por los sectores que son motores de la economía y que son además los que han sido particularmente golpeados, ¿verdad? El sector turismo, empecemos por ahí. Reactivar el turismo a sus niveles normales va a ser muy difícil porque en buena medida, entiendo que por lo menos el 80% de ese negocio estaba enfocado en el turismo internacional y reactivar eso no es una decisión que dependa de las autoridades costarricenses. El día que nosotros decidamos reabrir fronteras, permitir el ingreso de vuelos, no quiere decir que inmediatamente las aerolíneas van a estar ahí disponibles, ni tampoco quiere decir que los viajeros van a estar dispuestos a subirse a un armatoste metálico a compartir aire durante 8 o 10 horas volando desde Europa o 5 o 6 horas volando desde algunos lugares de Estados Unidos con 200 personas más compartiendo los aerosoles, ¿verdad? De manera que tenemos que tratar de ayudar al sector turismo, en alguna medida tratar de motivar el turismo nacional, entendiendo también que tampoco esto es fácil. ¿Por qué? Porque si tenemos hoy 500,000 personas matriculadas para bonos proteger, eso nos da una buena idea de la magnitud del impacto, del impacto económico de la crisis de la pandemia, y entonces la mayoría de los costarricenses tampoco va a estar en condiciones de salir a pasear. Pero aún así, los que puedan, pues habría que facilitarlo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos ayudar al sector turismo? Bueno, yo creo que tenemos que considerar las particularidades del sector. Por ejemplo, muchos de los hoteles que están en zonas de alta humedad, en las playas, digamos, en el bosque húmedo, en el bosque nuboso, etcétera, son hoteles que no pueden darse el lujo de apagar el aire acondicionado porque eso les provoca un enorme deterioro a sus instalaciones, estén ocupadas o no estén ocupadas, ¿verdad? Porque el aire acondicionado no solo enfría, sino que también seca un poco el ambiente y permite conservar de mejor manera ¿cómo se llama? La inversión que tienen ahí
bueno, tal vez podríamos pensar en facilitarles algo en cuanto a tarifas eléctricas. Estamos ante una crisis de una magnitud enorme y acepto la crítica cuando me digan, bueno, si le damos un quiebre en tarifas eléctricas, ¿quién paga la diferencia? Bueno, es una pregunta válida, es una pregunta definitivamente válida, para la cual yo no tengo una buena respuesta, pero tenemos que considerar cómo hacemos para conservar lo máximo posible del tejido empresarial, no solo el turístico, del tejido empresarial costarricense, y tratar de hacer lo que hacemos los economistas, una comparación de costos versus beneficios, y no solo en el plazo inmediato, sino también a mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Qué pasa si combatimos efectivamente la pandemia, pero terminamos con un sector privado básicamente en ruinas, donde nadie va a poder conseguir empleo, etcétera? Bueno, entonces nos va a costar mucho más recuperarnos de esa otra parte de los efectos de la pandemia. Una medida por la que ha estado clamando el sector turístico es la exoneración del IVA por un año. Aquí se ha dado una discusión que me parece que la intención de la discusión es desviar la atención del asunto, porque el ministerio, ante la propuesta de un diputado, el ministerio responde que esa propuesta más bien haría que aumenten los costos para el sector turístico, porque tendrían que absorber el pago de los impuestos que ellos harían a sus proveedores sin que sus clientes les paguen a ellos el IVA, ¿verdad? Creo que la discusión de fondo es que lo que hay que hacer es exonerar al sector del pago del IVA por un año más. En este momento todavía ellos están exonerados, iba a entrar a partir de julio a regir el 4%, entonces habría que prolongar la exoneración, y la exoneración implica no solo que no le cobren a sus clientes el IVA, sino que ellos tampoco tengan que pagar el IVA en el transcurso de ese año. Esto en alguna medida les alivia el flujo de caja, pero también les permite resolver las situaciones que tienen con las reservaciones que tenían y que no han podido cumplir por el cierre de fronteras y todo lo demás que conocemos, ¿verdad? Si se pasa el IVA, el pasajero que tenía la reservación ya pagada va a tener que pagar una diferencia por el concepto del IVA. Y creo que a nadie le gusta que le digan, mire, le tuvimos que posponer su reservación, aunque es por causa mayor, pero además al posponérsela le vamos a tener que hacer un aumento porque ahora entró en vigencia un IVA, ¿verdad? Anda por ahí un proyecto de ley también que propone cambiar los días feriados a los viernes por este año y el próximo. Yo diría que los cambiemos a los lunes, porque en el sector privado mucha gente trabaja los sábados, mediodía o el día completo, y entonces para que la gente pueda disfrutar un fin de semana un poquito largo, sería bastante más eficiente pasar los feriados a los lunes y no a los viernes. En las mesas de reactivación del sector turístico también me parece que hace falta un poco de guía, siempre dentro de este concepto de que tiene que haber una estrategia detrás de eso. Por ejemplo, en lo que es el turismo marítimo, se le está prestando mayor énfasis a la reactivación de los cruceros, y cuando uno analiza el aporte económico del sector cruceros a la economía costarricense, o sea, es realmente ínfimo, ¿verdad? Lo que aportan en divisas es menos de 9 millones de dólares al año. Pero además, la reactivación de los cruceros no depende de que Costa Rica tenga un protocolo en los puertos, porque la industria de los cruceros probablemente es de las que más les va a costar reactivarse, por el temor de la gente de estar encerrado nuevamente en un armatoste, ya no con 200 o 300 personas, sino con 2.000 o 3.000 personas en alta mar, compartiendo aerosoles y virus con toda esa gente, como sucedió lamentablemente al principio de la pandemia, ¿verdad? Por otra parte, hay un sector del que nunca se habla, que es el de la pesca turística, que es un sector que aporta aproximadamente entre 500 y 600 millones de dólares a la economía costarricense en divisas y otros factores. O sea, es prácticamente un 1% del PIB, un poquito menos, y sobre ese sector no se dice
gran cosa, ¿verdad? En estas mesas de reactivación. Así que por ahí algunas medidas sueltas que podríamos estar considerando. El otro sector es el de las exportaciones, bueno, el del comercio exterior. Creo que, y tengo que decir, las medidas sanitarias en las fronteras son perfectamente razonables, y sobre todo con lo que está pasando en Centroamérica, ¿verdad? Pero el anuncio unilateral por parte del gobierno el viernes de las medidas que pensaba tomar, sin haberlo precoordinado con los demás países, provocó la reacción en cadena de los vecinos, el enojo. Podemos quejarnos de Daniel Ortega y de la clase de mal gobernante que es y de déspota y todo lo que queramos, pero el gobierno de Costa Rica se equivocó a la hora de no coordinar esas medidas, que a mí me parece que las que propusieron eran razonables, pero no se coordinaron. No nos olvidemos que aproximadamente 1/3 de las exportaciones costarricenses van a Centroamérica y de ellas el 90% van por vía terrestre, ¿verdad? Lo cual también nos da para cuestionarnos por qué no hemos hecho cosas que debimos hacer desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como el famoso ferry centroamericano, del cual se viene hablando desde hace por lo menos 5 años. Es como la historia de Pedro y el Lobo, ¿verdad? Todos los años nos dicen ya se va a inaugurar y la realidad es que no, que esto no ha sucedido, ¿verdad? Ahora lo vamos a tener que hacer a la carrera si es que se logra. Igual que la modernización de los puestos fronterizos, porque todos esos movimientos que el gobierno ha propuesto hacer de desenganchar el contenedor y los cambios de cabezales y toda esa carambada, bueno, eso requiere de una infraestructura que lamentablemente todavía no existe, ¿verdad? Ya llegué a los 15 minutos, así que voy a parar por ahí. Hay algunas medidas tal vez de carácter más general, algunas que ya se están tomando, como un agresivo plan de infraestructura que ya el gobierno anunció, que me complace bastante, aunque me gustaría ver una participación más fuerte, más agresiva del sector privado en el financiamiento y la gestión de dichas obras, ¿verdad? Mediante la figura de alianzas público-privadas. Espero que CINDE esté trabajando en una estrategia para capturar buena parte de las inversiones que van a abandonar China, buscando mayor cercanía a sus mercados meta, sobre todo al mercado norteamericano, ¿verdad? Que creo que ahí en este momento hay lo que llaman frutos que cuelgan bajo y que son fáciles de capturar. Y permitir la depreciación acelerada de las inversiones, por lo menos por los próximos 2 años, de las inversiones productivas, podría permitir que algunas inversiones que se han puesto en el congelador se retomen y se consideren para que se hagan, que inclinemos la balanza para que ese tipo de inversiones se hagan con prontitud. Pero bueno, no voy a entrar en más detalle porque ya me excedí bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eliezer. A continuación tenemos a don Roberto Artavia, presidente de Viva Trust y de la Fundación Latinoamérica Posible, ex rector del INCAE Business School. Adelante, don Roberto. Bienvenido. Buenas tardes. Dispone de 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Y muchas gracias a ustedes en Leeds University. Por supuesto, un placer estar acá. Es una de mi segunda casa académica, pongámoslo así. No estoy seguro si estoy yo en video o si estás vos, Álvaro, porque te estoy viendo yo a vos. No, señor, usted está en video. Ok, muchas gracias. Entonces voy a pasar a compartir pantalla muy rápidamente para hacer los comentarios que quiero hacer. Algunos me los acaba de ahorrar Eliezer, así que me voy a ahorrar un poquito de ese tiempo y tal vez dedicarme a otra cosa. Entonces, quisiera empezar, yo hasta le puse título a la necesidad y el método para abrir la economía de Costa Rica, porque yo concuerdo con Eliezer, ¿verdad? Estamos en un momento donde ya los impactos sociales de la pobreza, del desempleo, del hacinamiento y otros van a empezar a competir con los mismos impactos de la pandemia. Claramente son muy diferentes, ¿verdad? En términos del riesgo sobre la salud y la muerte, pero de todas maneras nosotros hemos tratado de crear una forma de ver esto donde protejamos a la población, particularmente los vulnerables, y buscando minimizar el número de decesos, mantener la capacidad del sistema de salud, ¿verdad? Que no haya ni un solo muerto fuera del sistema de salud en Costa Rica, abrir la economía nacional tanto como se pueda sin provocar el resurgimiento de la pandemia y la necesidad de cerrar sectores otra vez.
Ana Morice le hacía énfasis en esto, ¿verdad? Tenemos que ir abriendo, pero tenemos que tener cuidado de que esto no se nos destape completamente y tengamos que hacer un montón de cierres en el tiempo que a la larga le pueden salir a las empresas más complejo, más caro estar haciendo arranques y detenerse. Un tema en el que nosotros hemos invertido mucho tiempo es el de todas estas innovaciones, sean tecnológicas o nada más metodológicas, gerenciales, que hemos visto, ¿verdad? La digitalización de servicios, digitalización de acceso, pero también la entrega remota, el respeto del espacio ajeno. Hay que ver que hay un montón de cosas buenas que han pasado como consecuencia de esta pandemia, que es necesario capturar, tenerlas muy claras y ojalá consolidar como buenas prácticas hacia el futuro. Minimizar en la medida posible la caída de la producción, el incremento del desempleo y la pobreza y comprometer aún más la situación macroeconómica del país. Y francamente, uno que a mí me causa particular ilusión es la idea de que creemos un poco de confianza y que cambiemos la forma de operar. Por ejemplo, Eliezer acaba de mencionar el tema de las alianzas público-privadas. Pues yo no sé, con los niveles de deuda y la poca capacidad fiscal que va a tener el gobierno, cómo vamos a poder hacer esto si no nos enfocamos realmente en alianzas público-privadas en cualquier formato para realmente llevar muchos recursos privados a la creación de infraestructura y servicios públicos, ¿verdad? Y en ese caso incluso yo he hablado de la posibilidad de vender algunos activos del Estado, pero ya como una actividad de estrategia país, no como una cuestión que se vea ideológica, sino realmente de resolver necesidades reales que vamos a ver en un segundo. Este es un diagrama que publicaron del Fondo Monetario y básicamente lo que vemos es que nuestros mercados principales, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, Centroamérica, van a estar tronados, para decirlo claro, ¿verdad? Vamos a una recesión sumamente profunda, nuestras exportaciones van a sufrir. Ya CIND está haciendo lo que estábamos mencionando, la idea de ir a buscar esas oportunidades de atracción de inversiones por gente que quiere alejarse de Oriente o por lo menos diversificar el riesgo de abastecimiento, pero muy claramente no vamos a tener un buen año en la parte internacional. Y en ese sentido, esto nos va a golpear directamente. Nosotros somos una economía abierta, una economía cuyos motores tienen que ver con el comercio, la atracción de inversiones, el turismo, y en ese sentido el golpe nos lo vamos a llevar completo. Las proyecciones del Banco Central a mí me parecen muy conservadoras. Una caída de 3.6 la veo francamente como un escenario sumamente positivo a cómo están las cosas, porque en realidad lo que vamos a ver es caída de consumo, exportaciones, presión migratoria sobre Costa Rica, ¿verdad? Que va a ser muy complicada de manejar. Para mí el mayor riesgo de mediano plazo que tenemos es el manejo de las fronteras, no en el sentido comercial, sino en el sentido de volver a tener brotes que no nos corresponden, entre comillas. Muchas empresas y familias que no van a poder honrar sus deudas, por lo menos en la forma que están estructuradas, y vamos a ver entonces algunas financieras, algunos de estos sectores empezar a tener problemas. El déficit fiscal proyectado, ¿verdad? Que ya va por 10%, 70% de endeudamiento entre la caída del PIB y el aumento de la deuda, de los intereses que esa deuda conlleva. Y además un crecimiento lento, ¿verdad? Porque no era como que veníamos creciendo al 7%, sino que venimos en un nadadito de perro, como decía don Eduardo Lizano, que hace muy difícil imaginarnos que vamos a salir de esto con un enorme vigor. Y por supuesto un gobierno que tiene que gastar más porque los brotes no cesan. Nosotros corrimos una simulación, esto no es un escenario, es una simulación. ¿Qué pasaría si todos estos sectores caen 5%, ¿verdad? El PIB no, el PIB se me quedó ahí, y el turismo cae en 50% en el resto del año, y lo que nos resulta es un escenario con una caída de más o menos 6.2% del PIB per cápita. El Fondo Monetario dice 3.3%, el Banco Central 3.6%, y esto es una simulación de impactos económicos que nos podría llevar a algo bastante más profundo. Con una caída del PIB así de profunda y lo que implica en la recaudación fiscal, empresas que no van a pagar renta porque no tienen renta, un IVA muy disminuido con la caída del consumo, menos inversiones, en fin, todo lo que esto conlleva, nos pone en una situación macroeconómica muy compleja, y entonces ahí quiero reforzar la idea
de que solo abriendo sectores, solo privatizando en el sentido más amplio, ¿verdad? Yo no digo privatizar en el sentido de dénselo a una multinacional para que venga y lo explote, sino encontramos quién puede hacer un buen uso de activos que tenemos ahí, que no tienen ninguna razón de estar en el Estado y que podrían generar competencia y con un marco regulativo adecuado además generar enorme bienestar, algo así como lo que ha pasado con la telefonía celular. Pero lo más importante de todo esto, en el fondo, porque uno no vive para trabajar, trabaja para vivir, es que los impactos sociales van a ser enormes, ¿verdad? Y esto empieza por esta caricatura que se publicó hace unos días y que estábamos viéndola en una charla y un empresario de repente dijo, en esta pandemia mueren más personas jurídicas que personas de carne y hueso. Y yo me temo que eso es verdad, ¿verdad? No solo en sectores como el turismo, donde los encadenamientos están desapareciendo todos los días literalmente, sino que muchas de estas empresas no pueden generar la liquidez, no pueden sostener sus deudas y demás, y entonces nos vamos hacia una quiebra, y es una quiebra donde yo espero que no empecemos a condonar todo por todo lado con esas cobijas que a veces hace la Asamblea Legislativa, porque vamos a tener entonces un mucho mayor riesgo en el sistema financiero y el mercado de capitales que puede arrastrar al resto de la economía. En esto vamos a tener que tomar el golpe, por decirlo de alguna forma. A nivel de progreso social, los impactos son enormes también, ¿verdad? Sufre la nutrición y el cuidado médico básico, la seguridad, la educación, la salud y el bienestar, los derechos, la libertad, la inclusión, el acceso a la educación superior. Lo único que parece mejorar un poco es la parte de información y comunicaciones, y esto se ha dado. Hay un impacto ambiental positivo temporal seguramente, y aunque no tiene un impacto negativo en la vivienda como tal, nos hemos dado cuenta que la vivienda popular que hemos diseñado y que estamos construyendo no sirve, ¿verdad? No tiene ni la ventilación, ni el espacio, ni la capacidad de manejar una familia. En una situación como esta vamos a tener que repensar cómo hacemos eso. A nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, igual el impacto es claro y definitivo, y en ese sentido nos vamos a un escenario donde vamos a ver un golpe enorme al bienestar y al progreso social, en parte directo por la pandemia, en segundo lugar a partir de la caída de la producción, ¿verdad? Que va a ser significativa, el mercado de economía, de capitales y la macroeconomía con cifras malísimas. Esto puede alterar el contrato social, el orden institucional, la presión nos puede llevar ahí. Con alguna ventaja, la innovación, ¿verdad? Ha sido positiva y el balance ecológico de alguna manera se hace positivo, por lo menos temporalmente. Pero este escenario es catastrófico, ¿verdad? Aquí la profundidad, y estoy tratando de darlo en términos de la intensidad de los colores a nivel social y productivo, es enorme. Y yo creo que eso todavía se puede cambiar, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con que logremos encontrar el equilibrio entre lo público, lo privado, la sociedad civil, con buenas estrategias a nivel internacional para que realmente podamos dotar de recursos a aquellas cosas que lo requieren, podamos atraer inversiones que todavía son posibles, podamos reactivar sectores, sobre todo de comercio internacional, que de alguna manera se han disminuido, no solo por la recesión internacional que mostrábamos, sino porque no hemos actuado como debiéramos acá. Yo creo que hay un escenario todavía posible, ¿verdad?, donde nos deshacemos del virus y lo sustituimos por esta rearticulación de nuestra sociedad, esa creación de confianza que mencioné al principio, que siempre nos va a dejar con impactos muy significativos en las áreas, pero que más bien podríamos salir con un contrato y un orden institucional fortalecido. Y lo digo así, ¿verdad? Una asamblea que ha venido trabajando bien con el gobierno, porque lo ha hecho mucho mejor que las anteriores por lo menos, pero en este momento nos tenemos que poner todos atrás de los mismos objetivos y trabajar juntos. Esa convergencia es una gran oportunidad, porque abrir la economía, superar el virus no es el único reto que tenemos. Tenemos retos muy importantes todavía enfrente, y si lo hacemos desde el conflicto, el antagonismo, esas decisiones se van a volver imposibles en este país y vamos a sufrir más. Hay que aprovechar para tratar de crear esa unión. Claramente, eso significa manejar bien, y ya lo explicó Ana mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, la capacidad de detectar el virus, ¿verdad? El nexo epidemiológico, tener un enorme control,
y además mantener la capacidad del sistema de salud, ¿verdad? Sobre todo los tratantes, para que en nuestro país no veamos una sola muerte fuera de sistema, como hemos visto fosas comunes en Nueva York, un lugar como Guayaquil, donde la mitad de los muertos se murieron de coronavirus, pero no lo saben a ciencia cierta porque los enterraron sin saber por fuera del sistema, o lo que vimos en Italia, ¿verdad? Que los mayores de cierta edad ya no se reciben en hospitales. Tenemos que evitar eso. Y ustedes me dirán, pero hay riesgo de eso en Costa Rica, si son 800 casos y 10 muertos. Bueno, acuérdense que esta pandemia, la vacuna, no sé dónde está, pero está a 2 años. Estamos hablando de encontrarla, autorizarla, producirla, distribuirla y después hacer que le llegue a cada uno de nosotros al brazo, a la boca o como sea que se defina. Y estamos hablando de 5 o 6 mil millones de vacunas. Falta un buen tiempo para que eso ocurra. En este sentido, nosotros hemos trabajado un índice un poquito diferente a los que han hecho McKinsey y otros. La mayoría lo que hacen es comparar el riesgo de contagio con el impacto económico. Y yo aquí quiero volver a algo que mencionó Ana y que mencionó también Eliezer y que para mí es esencial. Los impactos sociales del desempleo, de la pobreza, de la desmoralización que sufre la gente en esa situación, del hacinamiento, del riesgo incrementado de estar en esa situación social apretada, ¿verdad? Son enormes, son gravísimos. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer, entonces, es crear una medición del riesgo de contagio con una ponderación muy clara por tipo de actividad económica, pero también un subíndice social de cuánto afecta la satisfacción de necesidades básicas, la seguridad integral, seguridad de acceso a salud alimentaria, personal de los activos, etcétera. Si se pierde el acceso a los círculos de apoyo, al trabajo, la escuela, la comunidad, el culto, etcétera. Y cuál es el riesgo del hacinamiento en los diferentes tipos de sectores, ¿verdad? De la fuerza laboral de los sectores. Entonces nosotros podemos comparar el riesgo de contagio contra impactos sociales y por supuesto siempre incluyendo el peso económico. Y esto me parece a mí que es esencial porque entonces nos da una matriz, ¿verdad? Donde el riesgo de contagio aumenta acá, el riesgo social aumenta acá, el tamaño del círculo define la matriz y eso nos permite dividir en clusters que se pueden trabajar de manera muy clara con protocolos alternativos. También es importante capturar los métodos alternativos y tecnológicos de hacer que se bajen los riesgos y hasta llegar a establecer protocolos, uno general, ¿verdad? Ya descrito, prácticas de higiene, mascarillas, programación escalonada de ingresos y salidas, control de síntomas, ajuste de turnos y cargas en restaurantes y cosas por el estilo, pero además en los sectores de bajo riesgo con distanciamiento social nada más y en los de muy alto riesgo con teletrabajo, barreras entre estaciones y cosas que requieren de mayor inversión. Decidir si se aplica por igual en todo el país y entonces al final cada apertura es riesgo de contagio, impacto social, impacto económico con un protocolo definido y prácticas específicas. Y esas prácticas específicas tienen que ver, por ejemplo, con la cadena de valor. Por ejemplo, ¿para qué abrimos las flores frescas cortadas a operar si no hay aviones, no hay panzas de avión volando a Europa? Entonces, ese sector puede hacer mantenimiento, puede hacer limpieza, puede ventilar y regar sus plantas, lo que corresponda, pero no es un sector donde queremos activar las secciones de empaque, embalaje, corte de flores que son de alta densidad y de gran intensidad de mano de obra. Entonces aquí tenemos que ser inteligentes, utilizar nuestros conocimientos y además en cada empresa sacar alguna gente a teletrabajo, aislar los departamentos, utilizar turnos, de manera que si alguien se enferma por aquí, pues lo podemos sacar a él y su nexo epidemiológico laboral sin necesidad de llevarnos y cerrar toda la empresa. Esto es trabajo que hay que empezar a hacer de manera específica. Todos los sectores deben abrir, unos abren mucho más agresivamente, otros van a abrir mucho más gradual y paulatinamente, pero no hay ninguna razón para que un sector no pueda abrir con el protocolo y los cuidados adecuados. Y en este sentido, eso puede significar cosas muy duras. Por ejemplo, si dividimos las aulas de las escuelas, eso significa que vamos a tardar el doble del tiempo para aprender lo mismo, pero vamos a estar aprendiendo. Entonces, vamos a tener que poner los protocolos que corresponda para poder operar, pero operar al fin.
En la parte informal, ¿verdad? La economía informal es de alto riesgo social, de alto riesgo de contagio, así como otras cosas como el empleo doméstico, que muy poco se menciona y es significativo como empleador en nuestro país. Y la verdad es que estos sectores se pueden tratar con los mismos protocolos que corresponda al sector de la economía al que pertenezcan. La economía informal pertenece a los mismos sectores. El tema es que no tienen plata y entonces vamos a tener que darles apoyo con ingresos, microcréditos blandos, asegurarles acceso a alimentos, y todo esto tiene un enorme costo desde el punto de vista fiscal. Y ahí es donde, ¿verdad? Se torció el rabo de la chancha, porque resulta que el fisco está disminuido, que no tenemos mayor capacidad de endeudamiento, y si seguimos endeudándonos, pues pagar esto nos va a tomar años. Entonces tenemos que llegar a tomar decisiones que son un poquito diferentes, y ahí es donde digo que la convergencia tiene que darse entre lo privado, lo público, lo civil, para que encontremos soluciones integrales de país. Esto es algo que tiene que manejar el país, no lo puede manejar el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, las universidades o los medios. Tenemos que hacer soluciones país, porque esto nos va a golpear a todos, a nivel productivo, a nivel social, a nivel fiscal, y además nos va a establecer obligaciones para el futuro. Y en ese sentido vamos a tener que asegurarnos entonces que en la economía informal de verdad se hagan inversiones como esta, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, FIFCO ha hecho algunas inversiones interesantísimas de lavatorios públicos en mercados de artesanías, terminales de buses y otros, que de alguna manera transfieren recursos a estos sectores. El gobierno ha reaccionado con una cantidad de políticas importantísimas, se han tomado muchísimas medidas. Es bueno que así sea. Yo creo que el manejo de la epidemia ha sido bueno, el manejo social inicial ha sido bueno, pero que no se nos olvide el plan escudo, ¿verdad? Que no sea un ajuste estructural que después nos cueste fiscalmente de manera tal que no nos podemos recuperar. Estas medidas tienen que empezar a pasar, y eso significa que tenemos que reestructurar nuestra base macroeconómica y fiscal. Y en ese sentido, con la economía cerrada no se va a lograr. Así que llegó el momento de abrir, de hacerlo con un monitoreo adecuado de la parte pública y de la parte privada para que los protocolos se cumplan. Pero yo creo que ya estamos llegando al punto donde esos costos sociales que mencionaba son tan graves como los costos mismos que establece el riesgo de la pandemia. Y en ese sentido, este modelo tiene la ventaja de que permite contrastar el riesgo de la pandemia con esos impactos sociales, en vez de convertirlo en una dicotomía entre la pandemia y la economía. Es la pandemia y la pandemia como problema, la economía como solución, y los impactos sociales integrales como la medida correcta para evaluar lo que está pasando. Me voy a detener ahí. Muchísimas gracias, don Roberto. Muchas gracias, don Eliezer. Muchas gracias, doña Ana. Tal vez me permito empezar a hacerles alguna consulta que nos ha estado enviando el público, y por supuesto el público está más que invitado a darnos más preguntas. Aquí ya sean preguntas y respuestas. Me parece que hay uno también que ha levantado la mano, ya le daré la palabra. Tal vez, y don Eliezer es uno que se tiene que retirar en unos minutos, entonces tal vez si le damos chance de responder de primero, y ya después pueden extenderse don Roberto y doña Ana. Tal vez una de las preguntas que hace don Marco Vinicio es que si la colaboración en este contexto de la pandemia debería hacerse con Nicaragua y el resto de Centroamérica. Eso en el contexto de estar haciendo un esfuerzo muy grande como país, y de repente después tenemos una situación que se sale de control en realidad por los demás países centroamericanos. Otra pregunta que se hace es la parte de, ok, estamos claros en este proceso de reapertura, de tratar de mantener un balance entre los riesgos sociales y económicos versus los de la pandemia,
pero quizá una pregunta es si ustedes perciben que ha habido un esfuerzo de las autoridades por revisar cómo se hace este balance, particularmente si se han identificado regiones puntuales, sectores puntuales, puestos puntuales que se pueden ir reabriendo en balance de todos estos riesgos. Quizá adelante, don Eliezer. Muchas gracias, Álvaro. Sí, bueno, con respecto a lo primero, que si deberíamos de colaborar, pues yo creo que se debió haber buscado esa colaboración desde el principio. Costa Rica tiene una situación privilegiada en cuanto al desarrollo de su sistema de salud, la experiencia, los profesionales que tenemos dentro y fuera del ministerio, como lo demuestra la doctora Morice. Se debió haber buscado desde el principio, entendiendo que esta región es un pequeño pañuelo y que lo que pasa en Guatemala eventualmente nos afecta aquí también. Pero bueno, eso no depende solo de nosotros, ¿verdad? Eso depende también de que los vecinos quieran esa colaboración, y me da la impresión de que en particular hay un par de presidentes que, bueno, uno ya lo conocíamos y el otro ha demostrado el cobre en estas semanas, ¿verdad? Que no parecieran tener mucho interés en ningún tipo de colaboración de parte nuestra. El hecho de que Ortega básicamente esté negando que hay un problema y que sigan actuando en Nicaragua como que si fuera, ¿cómo se llama? Como que si no hubiera pandemia, ¿verdad? Y esconden datos y todo, pues creo que no es mucho lo que se podría lograr por ahí. Cuanto a la segunda pregunta, yo me referí un poco a eso en mi presentación. Me parece que no se ha dado ese correcto balance o equilibrio entre la necesidad de atender la parte sanitaria, que se hizo de manera excelente, y atender las necesidades de la sociedad, las necesidades de la economía, las necesidades de las familias, que al final de cuentas es todo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles medidas económicas podemos adoptar para mejorar la condición de vida de la gente, la preservación de los empleos, la conservación del tejido empresarial del país para evitar la pérdida de empleos, etcétera, ¿verdad? Que va de la mano con la política social. Creo que tenemos que entender que la política social no puede quedarse en el asistencialismo. En el momento de la pandemia, en el momento que se desata la pandemia, lo lógico es pensar en, bueno, ¿cómo hacemos con todo este montón de gente que se quedó sin trabajo para que no se mueran de hambre? Y entonces, en ese contexto, crear los bonos proteger es justificable, pero no podemos pretender que esto ya es la solución al problema. Esto es un parche temporal, pero estas personas tenemos que garantizarles las condiciones para que eventualmente puedan volver a encontrar un trabajo, ¿verdad? No podemos pretender que van permanentemente a depender de una ayuda que además es una ayuda que por las propias limitaciones fiscales del país asciende a básicamente un tercio de un salario mínimo, ¿verdad? Entonces no podemos decir que la gente a punta de bonos proteger se va a poder sostener per secula seculorum, ¿verdad? Entonces, vuelvo sobre el concepto. No, yo no creo que se ha dado ese correcto equilibrio. Yo creo que las autoridades económicas han estado más ocupadas en atender la emergencia financiera, en el sentido de conseguir plata para pagar a final de quincena, conseguir créditos para seguir gastando. No se ha presentado, ni pareciera que fuera la intención del gobierno, una estrategia para recortar el gasto público no esencial, para poder de esa manera generar algo de fondos para lo que sí es esencial en este momento, que es la atención de la pandemia, tanto en su dimensión sanitaria como en la dimensión social, ¿verdad? E insisto que en el tema de la reapertura, sin que yo esté pidiendo acelerarla más allá de lo que las autoridades sanitarias permiten, la estrategia puede estar lista, aunque usted no la pueda usar por otro mes, pero la estrategia tiene que estar lista, se tiene que dar a conocer, se tiene que someter a un proceso de consulta porque es susceptible de mejora,
Y lo otro, algo que mencionó la doctora Morice, que me pareció muy importante, ¿verdad? Que es que tenemos, o sea, las autoridades tienen que tener una serie de parámetros que les permitan determinar cuándo aflojar y cuándo volver a socar la faja. Pero la sociedad tiene que conocer eso. El sector privado tiene que conocer esos parámetros. No está bien que solo nos digan vamos a empezar una liberación gradual sin que nos digan cuál es el parámetro. Yo no sé si es en número diario de contagios, yo no sé si es por la curva de casos activos, yo eso no lo sé, eso lo saben las autoridades sanitarias. Pero cuál es el parámetro que se va a observar o los parámetros que se van a observar y cuál es el umbral a partir del cual el gobierno dice, señores, vamos de regreso para la casa, ¿verdad? Vamos otra vez a confinamiento, porque esa información nos permite también tomar decisiones individuales y decisiones empresariales y decisiones como sociedad acerca de cómo actuar. Muchas gracias, don Eliezer. Doctora Morice, si gusta responder a las dos preguntas. Sí, me parece muy importante. Primero, en relación a la de trabajo conjunto, de coordinación, de ayudar a Nicaragua, coincido con Eliezer. Acá esto no es nuevo. Nosotros hemos tenido mecanismos de coordinación, de trabajo interfronterizo para ponerse de acuerdo y ver cómo se combate el dengue. O sea, en esto hay mucha historia de trabajo conjunto y les puedo decir que no es fácil. No es fácil en condiciones normales ponerse de acuerdo y mucho menos en una pandemia donde creo que obviamente el liderazgo lo mantiene salud, pero ustedes han visto en todos los otros países, al final termina siendo un tema muy político y termina siendo el presidente el que da la cara, y sabemos que en nuestra región, en Centroamérica, pues tenemos varios presidentes con características muy particulares, no solamente en Nicaragua, sino en los otros países más al norte. Creo que el trabajo ha sido más articulado con Panamá. Históricamente nos es más fácil ponernos de acuerdo con Panamá porque compartimos sistemas de salud, compartimos ciertas capacidades también de respuesta, que yo creo que también eso es importante. Y lo otro, tenemos mecanismos también, está Comisca, está SICA, o sea, esto no es nuevo y creo que hay que seguir tratando, pero yo lo veo difícil. Yo creo que hay que tratar de mejorar la comunicación, por supuesto, que no ocurra situaciones que son evitables si podemos coordinar, pero que también tenemos que tener restricciones a nivel de la frontera, porque de otra manera eso no lo vamos a controlar. Ustedes pueden ver ahora las curvas de los últimos días, y hoy todo el mundo se asombraba con 16 casos, creo que era. Y precisamente es parte del trabajo que se está haciendo. O sea, yo creo que ahí la vigilancia hay que reforzarla como se está haciendo, y no confiarnos en la coordinación y en la comunicación. O sea, obviamente hay que hacerlo, pero creo que no es, que lo más importante va a ser las decisiones que tomemos al interno de nuestro país para poder contener la aparición de infecciones transmitidas a través de la frontera. Con respecto al otro tema de equilibrio, yo es que a veces siento que tenemos como 2 años de estar en pandemia y realmente han sido 8 semanas en Costa Rica, el tiempo que estuvo un poco más la mitigación y la contención. E incluso nosotros nunca tuvimos un cierre total, como tuvo España, como tuvo Italia, afortunadamente. O sea, el país siguió más o menos funcionando. Yo coincido con Eliezer de que se puede mejorar en la parte económica. Yo al menos he estado más, obviamente, involucrada en el tema de salud, pero en este momento yo creo que hay que trabajar en conjunto. Aquí yo creo que un aspecto importante, hay que ser creativo. Yo les decía en mi presentación, hay que usar la evidencia que hay, que no es toda, hay muchos vacíos, y ser creativo. Por ejemplo, en esto de los protocolos, yo creo que no hay una fórmula. Roberto presentaba algunos indicadores, algunas ponderaciones para tratar de tomar decisiones. Me parece que es válido desde el punto de vista de los criterios. Nosotros, después de tratar diferentes cosas, vimos que realmente eran esos 4 criterios, y no es de sumarlo y sacar un porcentaje, es de discutirlo con los sectores y de plantear
formas innovadoras para hacerlo. Obviamente, cumpliendo con el tema, por ejemplo, la burbuja social me parece que es fácil de entender. Ese creo que es un aspecto importante. Y lo otro que Eliezer mencionaba con relación al indicador epidemiológico de cuándo socar y cuándo no socar, aquí con total transparencia estamos aprendiendo. En un primer momento pensamos utilizar el ROR, la tasa de reproducción, que lo han utilizado en Alemania, en países de Europa, que tiene que ver con si está por debajo de 1 o si sube por encima de 1. Bueno, no funciona, y eso creo que incluso Alemania se dio cuenta, porque cuando se dio cuenta se le fue para arriba y no era un criterio para cerrar. En Costa Rica también, o sea, hicimos un ejercicio para poder calcular la tasa de reproducción, y como no hay una transmisión comunitaria sostenida, subía y bajaba, o sea, porque si tenemos un clúster grande, un clúster pequeño, aumentan los casos. Si viene un pueblo humanitario, pueden venir 20 y se nos sube, y eso no es un mecanismo inmediato que decir subió y bajó y con eso cerramos. O sea, no hay una fórmula mágica, y acá hay que utilizar el sentido común, pero el sentido común basado en los datos. Por ejemplo, en este momento, a mí obviamente me preocupa que el número haya subido, pero más me preocuparía si no sé de dónde vienen y si no los capto, y si tengo muchos casos dispersos en diferentes partes sin saber que pertenecen a un clúster. Entonces no es el número absoluto, sino es la característica de los casos que me preocupan. Y lo otro, pero esto ya es una opinión muy personal, yo todavía no la hemos discutido, pero yo me estaba pensando la otra vez incluso con unos compañeros de estadística. Nosotros hablamos al principio de que lo importante es aplanar la curva para tener una capacidad de respuesta. Entonces, más bien, la pregunta es, ¿cuántos casos podemos soportar manteniendo una buena respuesta? En este momento estamos holgados, realmente los servicios de salud han estado no muy ocupados, pero tenemos que buscar más bien ese otro indicador que yo creo que es más fácil, y no es llegar ahí, es tener diferentes niveles y obviamente cuando se agota la capacidad de respuesta es porque lo que no hicimos lo dimos haber hecho hace 3 semanas, porque las curvas van creciendo. Entonces no es fácil, la respuesta, Eliezer, hemos utilizado diferentes indicadores, países de Europa han utilizado diferentes indicadores y no les ha funcionado, porque no es un número absoluto, es un poco entender las características de los casos, y yo creo que ahí un indicador importante es cuánto es la capacidad, cuántos casos podemos nosotros soportar, y obviamente para eso hay que hacer modelos, porque no puede ser en el momento, tiene que ser prospectivamente, para poder dar una adecuada respuesta de parte de los servicios de salud. Muchísimas gracias, doctora Morí. Tal vez antes de darle la palabra a don Roberto, justo ese último punto que usted estaba mencionando es algo que a mí me ha inquietado mucho, de que el ejercicio de aplanar la curva más bien ha parecido un ejercicio de llevar la curva a cero, no tanto aplanarla justo por debajo de la capacidad máxima del sistema de salud. Sin embargo, lo que yo había leído, que era una crítica al sistema sueco, que se fue un poco por ahí, de aplanar la curva debajo, es que lo que te pasa también es que si se infectan, por ejemplo, adultos mayores en hogares de ancianos, se te mueren sin nunca ir al sistema de salud. Entonces, desde el punto de vista de la capacidad del sistema de salud, no tuviste ningún problema, no te llenaron los hospitales, pero se te murieron todos en los hogares de ancianos, que presumiblemente no es una de las cosas que quieres que te ocurra. Disculpen la digresión, pero es un punto que a mí me ha intrigado muchísimo. Don Roberto, por favor, adelante. Bueno, en lo primero, voy a empezar con una aclaración curiosa. Mi esposa es nicaragüense, la mitad de mi familia es nicaragüense, me encanta Nicaragua y quiero mucho a los nicaragüenses. Y lo digo así porque para mí, lo puse como un punto específico, nosotros tenemos 2 formas de presión migratoria. Una que va a ser causada en Nicaragua por el desempleo, la recesión, la pobreza y demás, que va a buscar cruzar fronteras, y la frontera norte se ha endurecido, todas las fronteras norte se han endurecido, de manera que vamos a tener una enorme presión hacia acá. Lo segundo es que claramente nosotros tenemos migración organizada, fuerza laboral a la que le damos permisos de trabajo
para que vengan a la zafra de la caña, a la corta del café, a la cosecha de los melones, etcétera. Y en ese sentido, ambos son enormes factores de riesgo. Ya vimos que con algo tan sencillo como choferes de camiones, tuvimos una pequeña crisis en la frontera, ¿verdad? De manera que el tiempo que esta pandemia dure va a ser de nuestra entera responsabilidad la administración responsable de la frontera, como la quieran definir. Yo no sé si son campamentos, si son aislamientos, si es poner a la policía en cordones. Francamente no tengo muy claro exactamente cómo es que esto va a funcionar, pero definitivamente Nicaragua va a ser un enorme factor de riesgo para Costa Rica en las próximas semanas y meses, y es algo que vamos a tener que administrar con sumo cuidado, con orden y sobre todo, yo diría, con una gran responsabilidad y diligencia. No es un esfuercito de 2 o 3 días, es un esfuerzo sostenido por el tiempo que haga falta para manejar el equilibrio entre esas dos cosas bien. Hay una parte humanitaria, hay una parte regional, hay una parte comercial, hay una parte inclusive desde el punto de vista productivo de esos sectores que requieren la mano de obra, pero vamos a tener que ser muy creativos, muy organizados para poder lidiar con eso, porque definitivamente factor de riesgo es. En cuanto al balance, yo traté de mostrar en un gráfico, lo pasé muy rápidamente y lo que dije es tenemos que evitar que ocurra una sola muerte fuera de sistema. Álvaro, un poquito me refería a lo que estabas apuntando vos ahora, ¿verdad? Se nos murió un viejito de coronavirus, pero no importa porque estaba en un asilo de ancianos. Yo sé que nadie dice no importa, pero de todas maneras, la capacidad del sistema de salud en su componente de detección y en la capacidad misma de tratar con los afectados por la pandemia, y las cifras en Costa Rica son 9.6% creo de los afectados tienen que alguna forma de hospitalización y 1.96 se convierten en casos graves. Podemos estar hablando cuando lleguemos a una etapa de contagio comunitario de los que muy rápidamente van a sobrepasar esa capacidad del sistema de salud. Y por eso yo creo que yo soy un poquito más normativo en esto de los protocolos. Yo creo que sí necesitamos mayores protocolos. Los protocolos que yo presenté los vio Carlos Alvarado, los vio la ministra de Planificación, los vio el ministro de Salud, nos sentamos con ellos, hablamos con el ministro del sector privado, nos sentamos con UCAEP y los vimos con UCAEP y UCAEP los acogió y los respaldó. Entonces teníamos ya la colaboración necesaria para avanzarlos y de repente el ministro de Salud, de una manera curiosa, de ahí lo que anunció fue la apertura de los moteles y de los cines o algo por el estilo que no calzaba con todo aquel esfuerzo analítico que se había hecho. Yo sí creo que tenemos que usar la información, los datos, el conocimiento, los marcos conceptuales en profundidad para establecer lo necesario en cada sector y para poder desplegar, voy a decir, la solidaridad, la responsabilidad social, las transferencias sociales que haga falta para proteger a la economía informal, al microempresario desempleado. Y que eso nos va a costar una fortuna, no lo dudo. Por eso insisto que tenemos que empezar a pensar en otro tipo de medidas que tienen que ver con, en primer lugar, la apertura de alianzas público-privadas y lo segundo es realmente utilizar algunos de esos activos valiosísimos que tiene el Estado costarricense para en una forma creativa costarricense con participación de capitales costarricenses poder empezar a generar ingresos adicionales que podamos tirar contra la deuda y comprar un poco de holgura. También creo que el gobierno debe activar por alianzas público-privadas, por ejemplo, el proyecto de infraestructura que se mencionó, pero no me hago grandes ilusiones. Yo sé lo que son las discusiones ideológicas en este país. Y lo último que quiero decir, y que lo dije, yo creo que hay que tener mucho cuidado, y creo que Eliezer también lo mencionó, de que algunas de estas cosas que estamos haciendo por la emergencia, por eso digo, hay que tener cuidado que ahorita no empiecen a condonarle deudas a todo el mundo, ¿verdad? Y hacer un montón de cosas fuera de sistema, porque realmente algunas de las cosas que hacemos estructuralmente se nos vuelven una carga para siempre. La vez pasada, en la crisis del 2008-2009, se lanzó el Plan Escudo, eso aumentó el empleo público desproporcionadamente y ese empleo público sigue ahí, lo seguimos pagando todos los días a través de nuestros impuestos. Entonces son medidas que se hacen temporales, pero que se quedan para siempre y que definitivamente hay que evitar que ese sea el caso. Entonces yo sí creo que el balance va más allá
de simplemente el balance entre lo social y lo pandémico. Hay que abrir la economía, hay que generar empleo, hay que permitir que empiece a circular productos, servicios, inversiones, donde se pueda. Yo sé que algunos sectores simplemente no van a poder, pero sin esos sectores operando, ¿de dónde vamos a sacar los recursos fiscales u otros para poderle hacer frente a las obligaciones que estamos contrayendo? No se puede hacer chocolate sin cacao, hemos dicho 1000 veces, y aquí se nos está acabando el chocolate rápidamente y se nos ha disminuido la cosecha de cacao. Entonces no podemos no utilizar todo el cacao que tengamos a la mano. Muchísimas gracias, don Roberto, doctora Moris, don Eliezer. Se nos está acabando el tiempo. Me parece que han respondido tangencialmente muchas de las preguntas que habían. Nosotros acá en LEAD tenemos un compromiso de preparar documentos, los moderadores relacionados a lo presentados en estas exposiciones. Muchísimas gracias por lo conciso, por respetar los tiempos, y interesantísimas las 3 exposiciones. Yo procuraré preparar el documento, se los haré llegar. Aprovecho una vez para los que nos escribieron, también trataré de incorporar algunas preguntas adicionales que nos hicieron. Tal vez los señores expositores tengan la gentileza de expandirse un poco en algunas que no pudimos consultar en vivo. Y bueno, de nuevo muy agradecido con ustedes por el espacio de tiempo y la disponibilidad. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron por escucharnos hoy. Muchos saludos, Álvaro, Ana y Eliezer, si todavía estás por ahí. Así ya te vi. Saludos. Sí. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes.